pertenecer es cuando tú te sientes que yo no tengo que trabajar en estar en un lugar, sino que tú eres aceptada como tú eres. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar con ustedes. En un mundo donde reaccionar parece más fácil que reflexionar, la inteligencia emocional se convierte en una herramienta esencial para vivir con mayor paz, claridad y propósito. Aprender a identificar lo que sentimos y por qué lo sentimos nos permite no solo conocernos mejor, sino también responder de forma más sabia ante los desafíos diarios. Hoy hablaremos de cómo aplicar la inteligencia emocional en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en la crianza, en el trabajo y hasta en nuestras conversaciones internas. Porque cuando gestionamos nuestras emociones con conciencia, no solo cambiamos cómo vivimos, también transformamos cómo nos relacionamos con los demás y nosotras mismas. Para profundizar en este tema nos acompaña nada más y nada menos que Carolina Donis, coach, autora, conferencista con amplia experiencia en el desarrollo de la inteligencia emocional. Su enfoque claro, práctico y lleno de empatía ha impactado a cientos de mujeres que hoy viven con mayor equilibrio emocional y propósito. Carolina, gracias por estar con nosotros. No, encantada, como siempre, de compartir y sobre todo un tema que es tan necesario en nuestra cultura hoy día. Súper clave. Sí. Tú nos guías. ¿Cómo puede una mujer desarrollar esta inteligencia emocional? Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Verdad? Sí, es esa habilidad de reconocer, de mantener nuestras emociones, no solo en nosotros, sino también en los demás. Y creo que se ha dado como que mucha gente tiende a pensar que tener inteligencia emocional es tragarte las emociones. Y eso no es inteligencia emocional. Sí es saber regularlas, sí es saber administrarlas, saber cuándo tiene cada emoción su justo lugar. Y antes, o sea, nosotros no crecimos en el colegio o en la escuela que nos enseñaban cómo manejar nuestras propias emociones. Ahora yo creo que se hacen más esfuerzos, pero sobre todo para ciertas generaciones. Nosotros no crecimos diciendo, ok, es válido lo que estás sintiendo. O sea, cuando estamos tristeza. Y a veces es falta de un alfabeto emocional. Correcto. Eso. ¿A qué me refiero con eso? Como que no nos enseñaron a saber distinguir nuestras emociones. Entonces, en nuestro proceso psicológico, esto es lo que pasa. Cuando yo sé lo que yo estoy sintiendo, es como que yo lo puedo etiquetar y lo puedo guardar en la cajita correcta. Claro. Entonces, eso es procesar una emoción de la manera correcta. Entonces, si nosotros no nos dieron ese vocabulario, y entonces estoy enojada, y siempre estoy enojada, pues a veces en ese enojo se disfraza tristeza. Frustración. O sea, pueden haber otras capas de cosas y emociones que tenemos que aprender a nombrar para poder regularlo y para poder ser felices, porque somos seres humanos. Y como seres humanos siempre vamos a tener emociones, siempre vamos a tener reacciones. Compartía yo este fin de semana en una conferencia, les decía, una emoción son 90 segundos. 90 segundos. Y después de eso lo que te queda es un sentimiento. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, ay, es que fulano me enojó, la jefa me dijo, y eso te causa una reacción. Eso te dura 90 segundos. ¿Qué haces tú después con eso? Es lo que hace la diferencia. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar en nuestra inteligencia emocional para saber cómo tenerlo de manera constructiva, administrarlo de manera que nos refuerce, que valide nuestras emociones, pero que también podamos manejar esa relación con las demás personas. Entonces, poder identificar la emoción y nombrarla es clave para poder entonces poder procesarla y manejarla, aprender a manejarla. Así es, así es. Porque no es lo mismo si yo te digo, estoy frustrada, no es lo mismo estoy triste, no es lo mismo estoy enojada, no es lo mismo estoy fúrica. Ahí sí, no me quieren ver. Histérica e histórica. Me encanta eso porque veo que, o sea, a veces no sabemos ni nosotros mismos qué es lo que estamos sintiendo o por qué reaccionamos de esa forma. Entonces, lo importante es saber por qué reaccionamos de esa forma. ¿Qué nos llevó a reaccionar de esa forma? Si fue una frustración, si fue una tristeza o problemas que teníamos y eso desató como
algo que nos habían dicho y como que encendió volvió a encender esa llama. Y esa es la clave, Judy. O sea, eso que tú estás diciendo, o sea, el momento donde tú puedes verte como de afuera y decir, ¿por qué me puse tan mal? ¿Por qué esto me causó esa reacción? Ahí, esa es la chispita donde inicia la inteligencia emocional. Cuando nosotros logramos empezar a evaluar sin reaccionar, sino tomar un segundo y decir, ok, ¿qué pasó aquí? Y muchas veces es que estamos heridos porque teníamos expectativas, o sea, eso ya, o sea, ¿por qué sean las emociones? Pueden haber 20,000 cosas. Pero nuestra inteligencia emocional empieza cuando yo me empiezo a cuestionar. Ese segundo donde yo digo, ya le voy a contestar a alguien, ya sabes, alinearle todos los chakras, los planetas, y todo. Todos los propósitos. Y me lo trago y digo, no, ok, ¿por qué está causando en mí esta reacción? ¿Qué es lo que me duele? A veces es que sentimos que nos están atacando en nuestra identidad, a veces sentimos que nos están queriendo imponer otras normas. O rechazo. Entonces, el que nosotros podamos registrar qué es lo que estamos sintiendo nos ayuda a ser más fuertes y eso a la larga nos da resiliencia, nos da autocontrol, nos da otro tipo de fortalezas que nos hace un ser humano más completo y por lo tanto tenemos mejor chance de ser feliz con lo que tenemos. Entonces, aprender y equiparnos con los conocimientos nos ayuda a identificar esas emociones. Gracias. Porque es importante, yo digo, porque ¿por dónde comenzamos? Claro. Es lo que yo me pregunto. Sí. Entonces, yo que no sé sobre esto, entonces yo pregunto, ¿cómo comenzamos? Tomo una pausa, aprendo las emociones diferentes, cómo poder nombrarlas y de ahí poder trabajarlas. ¿Caro? Sí, eso es, o sea, si tú eres alguien que dice, no, pues a mí nunca me enseñaron, yo quiero empezar, ¿cómo empiezo? Es empezar a registrar tus emociones. Yo a veces cuando tengo clientes, a veces los hago llevar un diario de, ok, ¿qué emociones estás llevando durante el día y por qué? Sobre todo al principio, porque no estamos acostumbrados. Es un músculo que se habilita a uno de, ¿por qué reaccioné así? O por qué esto que me dijo, a veces no siempre es reaccionar, a veces algo que alguien te dijo te dio tristeza. Y te da una cosa así como, quiero llorar, ¿dónde está mi mamá? Adentro de mí, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿a qué hora esto está sucediendo? Y entender eso. Y entender también, especialmente en las mujeres, tenemos que entender que también tenemos ciclos hormonales que encima tienen que ver con eso. Claro que influyen. Explica un poquito más la cosa. Sí, pero ¿saben qué es lo lindo? Que esa complejidad es la que nos dio Dios, porque necesitaba que fuéramos así para que nosotros pudiéramos ser esas mujeres que estén presentes, esas personas que están, o sea, estamos pendientes de todo, sabemos cómo cuidar a los demás. Lo importante es cuidar desde un momento donde yo me cuido a mí misma. Y si yo cuido mis emociones, si yo cuido mi salud emocional, entonces yo estoy en mejor posibilidad de cuidar la salud emocional de la gente que está alrededor mío. Uf, por eso lo que estás diciendo es tan válido, tan valioso y tan importante, Carolina, porque no solo nos estás equipando a nosotros, sino a nuestras amigas que nos están viendo, que están compartiendo con nosotros y dicen, ok, yo necesito equiparme a cómo manejar mi inteligencia emocional, porque todas la tenemos, lo que pasa es que no la hemos desarrollado, ¿no? Todos tenemos, o sea, reacciones emocionales porque somos seres emocionales. Sí. Por diseño divino nosotros tenemos... Y esto es lo que yo les explico, sobre todo cuando doy, por ejemplo, conferencias a jóvenes. Les digo, miren, es como cuando uno en el carro, en el vehículo, tú tienes todo el panel, ¿verdad? Cómo va la gasolina, cómo va todo, ¿verdad? Así son tus emociones. Tus emociones están ahí, puestas por diseño de Dios, para que tú sepas qué está pasando. Entonces, no es, ay, bueno, voy a vivir ahora de las emociones. Porque cuando dice la gente, voy a seguir mi corazón, cuidado que el corazón traiciones. se puede llevar a problemas. Yo digo, sí confío en tu intuición, pero ten cuidado con el corazón. Uy, qué bien dicho. Porque el corazón, la gente tiende a asociarlo con las emociones. Y entonces yo voy a hacer lo que quiera. Conozco tristemente, y estoy seguro ustedes conocen gente que por seguir su corazón paran peor. Paran en un muy mal lugar. Porque tampoco es un hedonismo de, yo voy a hacer todo lo que quiera. La gente no es feliz así. No. Entonces lo que nosotros necesitamos es regresar y entender que las emociones están en el tablero por una razón. Para que nosotros sepamos leer dónde estamos, dónde vamos, de qué necesito más, de qué necesito menos. Si hay una persona que siempre que estás con esa persona sales sintiéndote enojado o triste, con ganas de gritar, es una bandera roja, ese es el tanque rojo de algo. De algo, sí. Entonces, ok, ¿qué está pasando en esa amistad o qué está pasando con esta persona? A veces hay emociones que la gente no sabe controlar en ellos mismos, que nos afectan. O sea, yo no puedo responsabilizarme de lo que la demás gente
haga o piense de quién soy yo. Así es. Yo puedo ayudar como que a saber, entender qué es lo que está pasando para que no me afecte a mí. Y a veces nos pasa que tenemos una amiga que es celosa, que es envidiosa, o sea, y uno lo puede ver. Entonces, si yo entiendo y tengo la inteligencia emocional para entender lo que está pasando, yo no la voy a confrontar. Eso es tema de ella. Problema, claro. Pero lo que yo puedo saber es, ok, mi presencia le hiere a esta persona por alguna razón, entonces mejor me retiro un poco claro, y, claro. y marco límites. Claro. Sí, Creas un somos poquito de espacio. responsables de nuestras acciones. Exacto. Así Y es. eso, Y no, hay no que- de hay que cambiar a cuidar. los demás, sino de poder aprender a lidiar primero con con nuestras uno mismo. emociones. Y no podemos cambiar a nadie. Yo siempre decía en la oficina, les decía, yo no puedo cambiar a nadie, pero mi cambio puede cambiar a muchos. Así es. Eso sí. Uf. Sí. Wow. Entonces, cuando yo aprendo inteligencia emocional, cuando yo empiezo a autorregularme, porque es ese entender, o sea, no solo qué es lo que estoy pasando, sino por qué lo estoy pasando y cómo voy a dejar que eso afecte a la gente alrededor mío. Entonces, por ejemplo, yo iba a la oficina y yo me creo como anclas, ¿verdad? Entonces yo llegaba en el carro y cuando yo hacía esto con la llave, ¿verdad? Ahora es un botoncito. Antes. Hace poquito era así. Entonces, le ponía, y cuando hacía esto, cuando iba a la oficina es cómo voy a la oficina. Y cuando regreso a la casa es cómo voy a la casa. Y yo lo anclé eso en mi mente porque yo siempre quiero estar segura que no estoy llevando los problemas de la oficina a la casa o de la casa a la oficina. Importantísimo. Pues la gente de la oficina no tiene culpa si yo estoy peleando con mi papá, con mi hermano. O sea, Qué bueno, no. qué bueno. Entonces, esas cosas pequeñitas que podemos empezar te van a dar como más seguridad en ti mismo, porque al final, cuando uno entiende el mapa de Dios que nos puso adentro, entonces dice, no, pues yo no estoy loca, sino lo que estoy sintiendo es que yo tenía muchas expectativas de esta persona. Yo espero que toda la gente sea como yo soy con ellos y la gente no es así. Entonces nosotros llevamos ese proceso interno con todas nuestras relaciones y eso nos ayuda a navegar mejor, la verdad, nuestra vida y nuestra sociedad. Sí, y lo lindo es que cuando ya tú puedes identificar eso te da una libertad, porque ya no estás con el pendiente de esta persona reaccionó, porque yo estoy, no, te da una libertad lo que tú decías. Mi mamá decía, aplica para los zapatos y también para las relaciones. Si aprieta y está incómodo, no entra. Me encanta. Así que te Así es. retiras, tranquila, pero no te pones tú en una posición también para que haya daño en esa persona, pero también que te haga daño a ti. Sí. Guardar nuestro corazón. Esa Sí. es una sabiduría antigua Sí. muy valiosa. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? El hombre es un poquito diferente que la mujer en esto, ¿no? Para ellos yo siento que es más fácil, por eso me encantó el tip que nos diste de cuando llegamos del trabajo, de la oficina, hacer el clic y cambiar el chip mental y decir, ok, ahora voy al hogar y no tengo que traer los problemas y las frustraciones de la oficina, se pueden quedar ahí, crear un poquito de, aunque después lo queramos hablar con nuestro esposito, procesarlo, como sea, pero poder hacer una diferencia. ¿Para el hombre es un poquito más fácil? De hecho, te voy a decir, es más difícil. Porque se les hay menos Cierto. expectativa que un hombre sepa procesar emociones. Así es. Tristemente se le ha hecho mucho daño a los chicos. Por ejemplo, todas crecimos oyendo, los niños no Los lloran. varones no Los lloran. varones Sí. no lloran. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hicimos? Sienten. Una generación de varones reprimidos que no se permiten sentir emociones. Y entonces la única emoción que ellos se permiten es el enojo. Ajá. Y si el hombre solo está enojado, porque es la única emoción que un hombre puede Sabe sentir, manejar. Tener, claro. entonces estamos creando hombres que también a la larga se van a deprimir, porque tanto enojo reprimido, o sea, se vuelve depresión. Se vuelven depresión. Se pueden proveer problemas de ansiedad, múltiples trastornos. Entonces, uno dice, no, el hombre es más sencillo. Sí, por un lado, pero por otro lado se le ha permitido menos. Al hombre no se le ha permitido llorar lo que tiene que llorar. Y es un ser humano. Claro que sí. O sea, que se le dé a un niño, y esto lo digo porque también las mamás, que desde pequeños hay que darle ese vocabulario emocional que estábamos hablando. Sí. Correcto. En todas, o sea, tú buscas la rueda de las emociones y te da algo. Yo lo imprimía y se lo ponía a mis sobrinos también de pequeños para que identificaran. Y decía, ¿y cómo te sientes? Y iba ahí el niño Qué lindo. aquí. Entonces, a veces como que no le atinaba. Pero la idea es hacer divertido, Sí. que ellos entiendan lo que están pasando y que es válido sentir lo que se está sintiendo. Regresando al tema de los hombres, es que a veces como a ellos solo se les permitió estar enojados, ellos no pueden reconocer emoción en otra persona. Entonces, ay, otra vez estás llorando. No, es que tú no tienes que llorar. Entonces,
se crea esta generación de gente que invalida tus emociones. Si yo no entiendo lo que es la inteligencia emocional, Muy bien dicho. yo dejo que la demás gente invalide lo que yo siento. Y no, lo que yo siento es válido. Sí. O sea, tal vez no te guste, pero es válido. Ahora, ¿qué conducta tengo yo con eso? Eso es otra cosa, ¿verdad? Todas las emociones son válidas, no todas las conductas son válidas, porque no es como, yo estoy enojada, entonces voy a regresar a pelearme con todo el mundo. No. Claro. Pero es una idea de, cuando yo sé dónde estoy parada, puedo saber para dónde obrar y qué puedo hacer para mejorar. Excelente. A mí me encanta lo que ella acaba de explicar de la generación que hemos creado, pero nosotros como mujeres, como mujercitas, tenemos una situación clave para poder hacer una diferencia en la próxima generación, equipando, ahora sí, ¿verdad que sí? Sí. A la próxima generación de hombrecitos Sí. que sepan identificar, ok, está triste, Sí. es una emoción válida, podemos darle su valor, podemos respetar que ella ahora se siente así o asao, y entonces vamos a aprender a lidiar con esto, ¿verdad? Sí. De manera productiva. Y yo creo que el reto para las mujeres y las niñas es diferente, porque es entender que vale, que tus sentimientos son válidos. Son válidos, sí. Porque tendemos a que lo que dice la demás que nosotros debemos sentir es lo que yo tengo que sentir. Y si no siento eso, entonces yo estoy mal. Sí. Y entonces eso va contra nuestra autoestima, nuestro sentido de autovalía. Entonces, si yo entiendo, ok, yo estoy triste, es válido estar triste. Se vale, claro. O sea, pues se me murió mi gato, se me murió mi perro. Por supuesto, es casi tu familia. Sí. Vas a pasar un proceso de Correcto. duelo. Duelo, claro. O sea, y hay que pasarlo. Literal. Y o sea, raro sería que no te doliera, Sí. ¿verdad? Entonces, saber que cada emoción Dios la puso ahí por una razón. Así es. O sea, Él puso el enojo en su momento, Él puso el gozo, Él puso ese poder sentir felicidad. Hay emociones que yo le digo, Señor, esa sí no sé por qué. La envidia era la que yo le decía siempre al Señor. fea. Envidia, pero eso a quién le sirve, ¿verdad? O sea, ser envidioso no es bueno para nadie. Decía No yo. es útil. Pero Dios me enseñó que sí, fíjate, porque cuando uno envidia algo de alguien, es porque estoy viendo algo en esa persona que yo quisiera para mí. Ajá, que tú quisieras. Entonces, realmente lo que es una oportunidad de modelar algo que tú quieres. Uy, qué bonito. La reacción a eso, ¿verdad? Como decías tú, o sea, la envidia no es necesariamente mal, sino cómo decides procesarla, o sea, decir, ok, envidio a esa persona por eso, pero lo voy a usar como inspiración. que Esa me es la palabra. inspire. Esa es exactamente la palabra. Entonces ya no lo interpretas como, ay, es que esta, yo sé que. No, o sea, es una inspiración. Entonces te cambia la perspectiva de las cosas. Y entonces digo, ¿qué tiene? Entonces ahora me pasa, porque Te motiva. a todas nos ha dado envidia. Alguna cosita. Esos zapatos que llevas a muchacha. aquí entre nos. Pero después digo yo, ¿qué es? Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, con gente que yo miro que ha logrado cosas que yo quiero lograr. Cuando yo no había escrito el libro, yo miraba a alguien que sacaba su libro y pero estaba en mí hacer lo que tenía que hacer para llegar ahí. Claro. Y cuando yo logré calibrar, que era porque es que es como calibramos, ¿verdad? Yo digo siempre, es como los carros se parquean y se calibran las llantas para ver que tengan el aire de las llantas bien. Ajá. Nosotros tenemos que parquear de vez en cuando para calibrar cómo voy. Eso. Eso no se hace, porque en el día a día siempre estás corriendo, que hay que venir, que hay que ir, que hay reuniones, que hay trabajo, que hay hijos, que hay esposos, que... Estacionar con frecuencia. Hacer esos espacios Yes. para reflexionar es otra de los tips que podemos darle a las oyentes para decir, ok, ¿qué es? Y siempre modelar. Uno siempre tiene la amiga, hay una amiga que es la que, ella como que es muy buena, entonces un café con esa amiga. Oh, ¿Cómo le haces tú para hacer esto? ¿Cómo procesas tú cuando alguien habla mal de ti? ¿Cómo haces tú cuando una persona te da algo negativo? Una actitud, Por ejemplo, o como ahora en las redes, que tanta gente, que cualquier gente siente que puede decir, ay, sí, ¿usted qué se cree? Ya les dije, yo me creo hija de Dios, pero aparte de eso, o sea, yo he estudiado, me he estudiado, me he esforzado, tengo la experiencia, La capacidad. pero aparte, yo sé que yo voy a siempre estar aprendiendo. Si usted tiene algo que enseñarme, porque está haciendo más que yo lo voy a escuchar. Pero yo escucho a la gente. La doctora Brené Brown, que es como muy conocida, ella siempre decía, yo oigo a la gente que está en la arena contigo. La gente que está haciendo algo. Yes. Esa es de la gente que yo quiero aprender. Y yo aprendí eso, dije, yo quiero, cuando veo gente así, yo digo, yo me junto a esta gente, quiero aprender. Claro que sí. Cómo comunica, cómo conecta, eso se aprende. ¿Tú crees aprendizaje continuo. que también sea una buena idea como tener una buena amiga, como decías tú, no nada más decir qué es lo que tú estás haciendo y cómo tú reaccionas, pero también decir, si tú ves algo en mí que yo a lo mejor no me estoy dando cuenta, te quiero dar a ti la libertad de que lo puedas señalar y decirme,
¿por qué crees que te reaccionaste de esa manera, amiga? Sí. Es buenísimo, pero hay que escoger bien esa amiga. Sí, exacto. Pero Porque acaba contigo Porque ya les y dije. no te das cuenta. ¿Verdad? Ya les dije, hay amigas y amigas. Y hay amigas que miran el fuego y le echan agua y otras que le echan gasolina. Entonces, Buen punto. sí yo creo que siempre en todo lo que son procesos de crecimiento personal, tener ese accountability, ¿verdad? Esa rendición de cuentas continua con alguien que uno le tiene confianza. Yo tengo una amiga que a veces me dice así como, ¿y por qué hiciste eso? Yo, sí, porque hice eso, de verdad. Es bueno tener eso, pero es un círculo muy pequeño. Y es gente en la que confías y que sabes que te va a decir las cosas en amor, no porque te quiere bajar. Porque también tengo amigas que cuando de repente, yo me acuerdo que una vez me junté con unas amigas de la universidad, yo feliz de verlas porque tenía años de no verlas, y les digo, ay, les tengo una noticia. Solo falta de que ya sacado un libro. Y la Solo forma en la que, falta. la forma que lo dijo, yo, Ay, no. y cabal, había sacado un libro. Y entonces la sigo queriendo. Cada vez que voy a mi país la sigo viendo porque le tengo cariño, crecimos juntas. Pero yo ya sé que esa es una persona que ha tenido un problema conmigo. Entonces yo ya como que trato de manejo los espacios que tengo con ella. Y yo sé que es una persona que yo tengo que tratar como muy delicadamente y no decirle mucho, ¿verdad? Porque Cuidadito, Que no porque hay que celebra tus proteger, triunfos. hay que proteger nuestro no todo el corazón. mundo va a celebrar lo que tú puedes hacer. Sobre todo la gente que cuando tú creces se siente mediocre. Uf, Y esto es bien duro. complejo, inseguridad. Y por eso es de que nosotros tenemos que saber manejar nuestras emociones. Porque hay amistades por temporadas, Yes. ¿verdad? Hace poco yo leí eso que decía que hay amistades que son como, hay hojas, hay ramas y hay raíces, ¿verdad? Sí. Y entonces hay unos que el viento se los va a llevar, otros son un poquito más fuertes, pero igual un problemita y quiebran. Y hay unos que son raíces y que van a estar ahí siempre. Sí. Y entonces me gustó mucho, ¿verdad? ¿verdad? Porque es una forma muy práctica de verlo y entender que nosotros podemos dar nuestra mejor versión de amistad. Eso no quiere decir que la demás gente no lo dé, ¿verdad? Pero también entender que cuando nosotros nos dedicamos a crecer y ese crecimiento se ve, va a haber gente que no va a estar Que no le va a contenta con gustar. eso, Sí. porque les estás demostrando que ellos ya no quisieron crecer y es complicado. Eso es muy complicado. Uf, estamos aquí aprendiendo tesoros. Vamos a una pausa y regresamos con más enseguida. Quédese con nosotros. Ahora vamos a regresar en cómo crecer en lo que es la inteligencia emocional. Y para esto, Saraí Flores le tiene una pregunta a nuestra experta hoy día, Carolina Donis. Adelante. Sí, Caro, hablabas de cómo es importante distinguir cuando hay ciertas amistades que ya no están en la misma temporada, porque ya sea que ellos hayan avanzado en cierta área o tú, y te mencionaba que eso también puede aplicar en alguien que sea como un coach o un líder que a lo mejor te sirvió en una etapa de tu vida, pero ahora ya no estás en esa etapa, como esto me está pasando ahorita con mi hijo, que él pasó una etapa de ser estudiante, o tenía un líder que le estaba ayudando en el área de ser estudiante, pero ahora ya se va a graduar y ahora está entrando a una etapa de relación, de noviazgo, de entrar al colegio. Entonces, los consejos de ese líder como que ya no encajan. Entonces, está viendo como una fricción ahí. ¿Tú qué recomiendas? Sí, a mí me ha pasado muchas veces en mi camino de liderazgo, ha habido gente que me ha ayudado y siempre hay que tener una actitud de corazón agradecido con esas personas. Claro. Porque dieron lo mejor que pudieron. Claro. dieron su En el tiempo, claro. Yo siempre bendigo a esas personas y hago un punto de que yo los llamo para Navidad, los llamo para su cumpleaños. Celebro su vida por lo que hicieron por mí. Claro. Pero sí hay un punto que si tú estás ejerciendo esa inteligencia emocional y ese crecimiento, tú sabes que tú tienes que seguir. Entonces hay que buscar otro coach, otro modelo. Hay un dicho muy popular que dice, cuando el alumno está listo, el maestro llega. Yeah. Pero hay uno que dice, cuando el alumno ya realmente está listo, el maestro desaparece. Y parte es también aprender a no ser codependiente de la gente que nos ha ayudado en el camino. Me encanta. Porque miren, a mí me pasó, o sea, yo pasé 12 años con John Maxwell. Yo ya estaba, miren, yo ya me miraba hasta la lontananza. Él me decía, tú vas a caminar conmigo into the sunset, ¿verdad? Hasta que el sol se va. Yo, sí, John. Y cuando Dios me empieza a inquietar, fue bien complicado para mí, porque también yo no había entendido lo que mi identidad estaba mezclada con él y con la marca de él. Y llevó 1 año y medio como que tratar de, en amor, porque yo, o sea, lo quiero, nos hablamos, es lo máximo. Correcto.
Pero yo ya no puedo seguir ahí porque Dios tenía otra cosa para mí. Claro, claro. No tendría tiempo de hacer estos programas, no tendría tiempo de haber hecho el libro. O sea, hay otras cosas que Dios tenía. Entonces yo lo bendigo a mis mentores. Estoy aprendiendo, estoy buscando otros mentores. Ahora busco qué es lo que quiero aprender. Entonces, quiero aprender de comunicación, voy a ir a tal lado. Quiero aprender de esto, quiero aprender más sobre libros. Entonces, ahora uno de mis mentores es Bob Goff, que escribió un libro, varios libros también. Y me encanta porque John Maxwell es muy liderazgo y yo sí, liderazgo. Y Bob Goff es también, gózate la hermosa vida que Dios te dio. Y en esta época de mi vida es algo tan lindo también que tener. Sí. Porque se nos olvida que esta vida nos fue dada para gozarnos, para amarnos. Regalo. Pero no voy a poder apreciar ese regalo si no entiendo las emociones, si no entiendo qué está pasando adentro mío y si no empiezo a entender que es normal. Que estar enojados, a todos nos pasa. Hay días, Sí. o sea, yo amo a mi marido. Él me ama a mí. Pero hay días que ninguno de los dos nos queremos ver, ¿verdad? Entonces, No hablemos de amor esos días. nosotros tenemos un dicho que dice, no, aquí nosotros los dos vamos a estar el uno para el otro siempre, a menos que haya una cucaracha voladora. Ahí sí estás solo, vas solo. Ahí sí vas solo. Pero fuera de eso, yo estoy contigo siempre. Pero aparte de eso, hay días que ni yo me aguanto yo. Yo igual. Entonces, cuando me levanto así, y así como, ok, ¿qué me está pasando? Entonces, yo tomo mi café, yo me voy con mi Biblia, me voy a orar y, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces me doy cuenta que a veces son temas con mi familia en Guatemala Frustraciones. o Las otras hormonas. cosas. A veces son las Cansancio. hormonas. No, y te voy a decir, a veces es tan básico como hambre. Acumulado. Oh, sí. Como hambre. Deshidratación. Cualquiera de esas cosas, mira, yo no sé ustedes, en mi familia es muy común, todas mis primas y yo nos dimos risa porque hace como 2 años nos dimos cuenta. Empiezo a contarles, miren, es que yo sin comer me enojo muy rápido. Y mi prima se me queda viendo y se empieza a reír. Y todas empezamos a sacar, todas llevábamos galletas dentro de la bolsa. Porque todas padecemos de lo mismo. Entonces, no sé si sea de familia o no sé si sea el tema, pero esa es la cosa de esa introspección de saber, ok, ¿qué me está pasando? Conocer. Ay, es que no he comido, el azúcar se me bajó, necesito comer algo. Entonces, y después, ¿quién no le ha pasado que después de comer es otra persona? Soy totalmente agradable a los demás. Puedes hablar. Pero si yo vivo en un modo de voy a hacer lo que todo el mundo necesita y mi hijo necesita esto y mi esposo necesita esto y yo, ay, se me olvidó comer. O sea, si yo vivo así, Se me olvida comer. me estoy poniendo en una posición muy difícil de mantener. Y el problema es que a la mayoría de gente nos encantaría pensar que nosotros vamos a enterrar nuestras emociones y ahí van a quedar. No, esa es la noche de los muertos vivos. Las emociones siempre van a salir de Van a donde tú salir. quieras que la entierre. Y te va a salir en el momento menos oportuno, Sí, sí. tristemente. Entonces, por eso es de que lo del día hay que procesarlo. Si tú quieres llevar un diario de emociones, yo recomiendo eso. O un diario de gratitud. Y eso puede ser un programa solo. La semana pasada hice un programa para una radio en Panamá solo del poder de la gratitud. Porque yo no conozco a nadie que diga, ay, yo soy ingrato. Ajá, no tengo Nadie, nada que pero todos agradecer. somos quejosos. Oh, sí. Entonces. Murmuramos. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en buscar lo bonito de mi día, la bendición, y entonces empiezo a buscar la belleza de esta vida, que tengo problemas, sí. Que hay cosas que deberían ser diferentes, sí. Que hay proyectos que se caen, que ya empezar a procesar, bueno, todo lo que ocurre para mi bien. ¿Cómo viviría yo si realmente todo lo que ocurre para mi bien? Entonces, de repente, perdí mi parqueo en el lugar de siempre. Ok, ¿qué está pasando? Porque todo lo que ocurre para mi bien. Entonces, eso se trabaja. Y esto es lo que quiero que sepa la gente que nos está oyendo, es esas cosas se trabajan. Nosotros de verdad podemos construir esa vida se construye, esa es una vida que nosotros tenemos que luchar por hacer y tú tienes todo lo necesario para hacer que sea posible. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Qué pregunta nos podemos hacer nosotras mismas para analizarnos en momentos así que estamos como no sintiéndonos bien, sintiendo o celos o envidia o alguna emoción que no es
que no hay emoción buena ni mala, sino que en ese momento no nos está haciendo sentir bien. O sea, ¿qué preguntas? Bueno, lo primero es podemos hacer? qué emoción estoy sintiendo. Y si tú sabes identificar, ya das muy por delante de otra gente. Porque si tú, no, es que estoy celosa porque fulanita le saludó muy, muy animadamente a mi esposo, ¿verdad? O, la amiga del colegio de mi mejor amiga anda ahí rondando muy... O sea, ¿por qué estoy sintiendo eso? ¿De dónde viene? Entonces empieza a ser, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿Y a qué le tengo miedo? Introspección. Porque muchas veces nuestra reacción va acompañada de un miedo de ya no me va a querer mi esposo, ya no voy a ser la mejor amiga. O de Ya no, o sea, rechazo. entonces, el miedo al rechazo. Rechazo, sí. Y el miedo al rechazo, de todos los miedos, el miedo al rechazo es algo que tenemos tan en nuestro ADN. Porque si se ponen a pensar en tiempos históricos, ¿qué significaba cuando a ti te echaban de una tribu? Te morías. Sí. Porque el hombre no está diseñado para no vivir en comunidad. Viene por Entonces, diseño eso. Entonces, por diseño, Nato. por eso es, mira, Así. estos temas son, de verdad se pueden ir por muchos lados, pero una cosa importante es, ¿por qué cuando, por ejemplo, te dan 20 reviews buenos y uno malo? Sí. ¿Por qué te fijas solo en lo malo? Nada más. Hay una razón lógica. El ser humano Y es porque el ser humano es así, ¿por qué? Porque tú dependías de la información negativa para sobrevivir. para sobrevivir. Sí. Entonces, lo bueno no me ayuda a saber vivir, pero si alguien me dice, no, es que tú estás poniendo el pie donde no es, de repente hay algo. Entonces, por eso es de que estamos condicionados socialmente mucho más de lo que nosotros pensamos. Sí. Y muchas de nuestras reacciones son normales. Entonces, si empezamos a tener esas pláticas, si empezamos a ilustrarnos, y ahora de verdad es tan fácil, hay una cantidad de contenidos, y si no quiere leer todos los libros, así que googleelo, Geminielo, ChatGPTelo, porque es tan Ahora sí fácil. la excusa, chicas. No, es que es tan fácil como decirle, ChatGPT, ¿cuáles son los 3 primeros pasos que puedo hacer para empezar a trabajar mi inteligencia emocional? Y hasta le puedes poner como que los detalles de qué es lo que tú quieres trabajar y te va a dar ejercicios. Entonces, no es los contenidos lo que ya nos hacen la diferencia, porque vivimos en un mundo que está abrumado de El contenidos. contenido, sí. Lo que hace la diferencia es la gente que te ayuda a que eso se vuelva real en tu vida. La aplicación es la diferencia. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos entender, ok, está en mí, como tú decías, ¿cómo me hago las preguntas? Y a veces lo más fácil es empezar por lo más básico, cuando te enojas, porque esa es nuestra reacción más cruda, es el enojo. Sí. Cuando un hijo te contesta mal y te enojas, es, ok, es que me enoja la falta de respeto. Ok, ¿será que tengo que tener una plática con él sobre el respeto? ¿Qué es lo que le hemos modelado a él sobre el respeto? ¿Será que él me mira hablando con su papá y gritando por encima de todos? ¿De dónde viene eso? Entonces, todo ese tipo de preguntas es lo que nos hace tener una vida diferente. La vida que vale la pena tiene que ser una vida examinada. Una vida que Eso. de verdad nosotros, no estamos para estar en automático a no ser que nosotros querramos. Y la vida que nosotros hemos tenido, no tenemos que vivir ahí a no ser que nosotros querramos vivir ahí. Porque una mejor vida, con mejores opciones, mejores decisiones, siempre está al alcance de nosotros si nosotros queremos que sea así. Así es. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos desconectados de nuestras emociones? Yo no sé si eso es por depresión, pero yo siento que lo que hablaste de la vida automática, que no estamos diseñados a vivir, estamos diseñados a vivir una vida de introspección, una vida de autoexaminación, de conocernos, de conocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, poder identificarlas, nombrarlas para poder trabajarlas y manejarlas como nos estás enseñando. ¿Qué pasa cuando nos sentimos entonces desconectados emocionalmente y estamos viviendo casi como en Automático. Sí. Pasa mucho y pasa sobre todo cuando no se nos validaron emociones de pequeños, o tuvimos traumas tal vez también. Y el problema de eso es que las emociones es como que es un flip, ¿verdad? No, o sea, yo no puedo desconectar las emociones malas y dejar las buenas. Lastimosamente no funciona así. Sino que es el mismo flip el que contribuye a toda la casa. Entonces, si yo de pequeña tuve que poner así en off y apagar todo esto porque tal vez en mi casa tenía mucha crítica, tal vez en mi casa no fui validada, tal vez siempre me decían que me callara. Entonces yo aprendí y apagué eso. Entonces ahí sí se puede hacer intencionalmente porque esta es la cosa. Si queremos tener una vida en abundancia y una vida feliz, Sí. es imposible hacerlo
sin regresar a poner de regreso y entender esas emociones. Y a veces ahí sí vale la pena estar con un terapista, con una persona que te acompañe en un proceso de por qué pasó lo que pasó y por qué aprendí yo a que calladita me veo más bonita. A veces, eso que tú dices, esa desconexión, es, en ciertas personas se mira como un numbness, ¿verdad? Es estar adormecimiento de emociones. No, yo no tengo emociones. No, usted está bien adormecido, ¿verdad? Eso. Y ese mismo adormecimiento puede pasar con drogas, puede pasar con alcohol, puede pasar con shopping, perdón, ¿verdad? ¿Verdad? Puede pasar, porque las mujeres lo hacemos con otras cosas a veces, o a veces con codependencia, donde ponemos a los hijos antes, porque vivimos totalmente en que los hijos, para desconectarme yo. Porque si estoy pendiente de alguien más, no me tengo que cuidar a mí misma. Y al final, la única persona que te puede cuidar a ti misma eres tú. Es tú misma, sí. Sí, es tratar como de entretener lo Sí, que sentimos. sí. Mantener ocupada la mente para no sentir o para no procesar eso y entonces de esa forma me mantengo ocupada y así pasa el día, así pasan los días. Nos enfocamos en los Sí, niños. y puede ser lo workaholic, ¿verdad? La gente que trabaja, puede ser a veces hasta deporte, que hay gente que se vuelve totalmente, hay gente aquí en Estados Unidos, bueno, en todos lados, por ejemplo, en Latinoamérica es el fútbol, aquí es el fútbol americano, que la gente se adormece y casi que se pone en stand-by, ¿verdad? Y se quedan ahí viendo y no sienten su vida. Y por un lado uno dice, pues qué bueno, no tienen tristeza, no tienen dolor, pero el problema es de que no tienen tampoco esa alegría. ¿no? Porque tengo que tener, o sea, para tener esa vida en abundancia, para estar feliz, y estar feliz, lo digo, para mí es como gozo, Sí. ¿verdad? Porque Es la como felicidad fuerza. son momentos. Sí, sí. La felicidad son, ay, qué lindo, esto es una fiesta, Momentos de la pasamos bien, tuvimos un momento especial. Eso es una cosa. Otra cosa es vivir en gozo. Y eso es que aunque haya problemas, yo sé que todo esto va a orar para mi bien. Que aunque haya caminos difíciles, Dios no nos dejó aquí solos, nos dejó comunidad. Tengo que buscar esa comunidad, tengo que buscar a esa gente, tengo que oír buenos mensajes, tengo que oír cosas que construyan mi corazón y mi alma para yo poder afrontar estos problemas. Cuando ha habido problemas fuertes en mi vida, yo me he apoyado mucho en amigas de oración, gente que ha orado por mí, gente que me dice, no, Caro, ¿cómo estás? Te llevo un café. O sea, y después ser esa amiga para ellas. Sí. Y de eso se trata construir esa vida juntas. Entonces, cuando estamos así, mujeres aprendiendo unas de otras, creciendo unas con otras, se vuelven comunidades diferentes. Entonces, no es, ay, yo le envidio a aquella los zapatos. No, ese es un nivel muy bajo. Muy bajito. de estar. Porque al final yo digo, ay, qué linda te ves, qué lindo tu vestido, qué linda tu... Eso es lo bonito de Podemos celebrar, Sí. porque yo sé que quien yo soy en Dios no está, o sea, mi identidad no depende de que aquella Así tenga es. más que yo, o que tenga el bolso que no sé qué. Cuando amigas me dicen, ay, es que me quiero comprar el tal bolso de $5,000, y le digo, bueno, si tú quieres, cómpratelo, pero pregúntate primero por qué. Eso. Porque muchas veces es porque, ay, que no me miren, que de menos. Por aparentar. Y la gente se endeuda por aparentar cosas para gente que después hasta les cae mal. Sin necesidad. Les cae bien. Y de todas las amigas que yo les he preguntado eso, porque es bueno comprarse un bolso bonito y algo así, pero digo, bueno, le vas a sacar el jugo a la inversión también, Sí, ¿verdad? O sea, claro. si yo me voy a comprar eso, me van a ver un año con ese mismo bolso, porque ahí Tiene que estamos. tener sentido. Pero sí se vale. Y entender que todo lo que hacemos como seres humanos, eso se lo aprendió Tony Robbins, él dice, todo lo que hace el ser humano lo hace por un sentimiento que quiere tener. Entonces, si yo me compro el bolso es porque yo estoy pensando cómo me voy a sentir cuando tenga ese bolso, me voy a sentir así, o sea, cuando tengo esos zapatos, ¿cómo me voy a sentir? O voy a sacar esta clase en la universidad, ¿cómo me voy a sentir? Todo lo que hacemos, lo hacemos por un sentimiento que está pegado a eso. Y si entendemos eso antes, entonces estamos en una mejor posición de no endeudarnos por cosas tontas, ¿verdad? Necesarias. Sino saber, ok, yo me quiero ver bonita, me compro un vestido, sí, me lo voy a comprar, pero yo sé que es porque me va a hacer sentir linda y no sé qué, pero no me voy a endeudar Claro. por competir con No gente. por aprobación No. de alguien, o Así por es. sentirme seguridad de algo en Así especial. es. o Alguna de alguien. necesidad. Exacto. Pertenecer. De aceptación. Así es. Pertenecer, sí. No, y el pertenecer es otra cosa, porque pertenecer es cuando tú te sientes que yo no tengo que trabajar en estar en un lugar, sino que tú eres aceptada como tú eres. Y ese es un sentimiento diferente fluye. a tener que trabajar para estar con Para- este grupo. sí. Porque qué estrés. Ay, sí. Oh, no. No, porque no eres tú. No. Puede ser No, tú. no, Pero a la final de todo lo que decías, como que todo depende
de que nosotros tomemos acción. Acción de ser vulnerables, acción de analizarnos. O sea, todo depende de nuestra acción. Así es. Acción de buscar ayuda, acción de buscar una comunidad, acción de sanidad. O sea, todo depende de nosotros, de que tomemos acción en algo. Así es. Y nadie lo puede hacer por ti. No, nadie. Nadie lo puede hacer por ti. Es tomar responsabilidad, ya saben. Vamos a tomar una pausa, pero tomar la responsabilidad de la introspección, o sea, autoexaminarse, vivir una vida donde estamos conectadas con nuestras emociones y conocer cómo manejarlas. Regresamos con más de nuestra experta Carolina Donis. Ahora vamos a regresar con más de la importancia de la inteligencia emocional cuando viene a manejar nuestras relaciones y cómo nos ayuda. Carolina, ayúdanos a entender un poquito más de la importancia de desarrollar lo que es la inteligencia emocional para nuestras relaciones, etcétera. Es fundamental porque yo tengo que saber cómo voy yo a una relación y sobre todo cuando estamos platicando con personas que tal vez ellos mismos no tienen esa inteligencia emocional, a veces yo tengo que ejercer como que esa doble sabiduría de saber, ok, yo estoy pasando esto, pero esta persona está pasando otra cosa. Me pasa mucho, por ejemplo, cuando tengo reuniones de junta directiva o algo así, que yo miro a alguien explotar o a alguien que... pero ya literalmente miro su identidad, o sea, tuvo un terremoto de identidad, le digo yo a eso. Cuando uno estudia negociación, te hablan de los terremotos de identidad. Todos nosotros tenemos una identidad en nuestra cabeza. Tu identidad es lo que tú te decís que tú eres. La historia que nos contamos a nosotros de quiénes nosotros somos. Esa es la identidad. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si yo tuviera mi identidad que soy la mejor abogada de Dallas y viene alguien que sea mejor, me va a dar un terremoto de identidad, ¿verdad? Entonces, cuando uno recibe cursos de negociación, una de las cosas que te dicen es sepa cuál es la identidad de la otra persona para no tocar ese terremoto, no causarle un terremoto al otro. No causar un terremoto. Y entonces, y la verdad, todos siempre estamos en negociaciones, o sea, con tu esposo, con tus hijos, con las personas, o sea, no es solo cuando Es la hacemos vida. transacciones comerciales, es la vida. Parte de la vida. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, si el niño está sin dormir y yo quiero negociar, esa negociación no va para ningún lado. Ese niño tiene que dormir, tiene que comer y después hablamos, ¿verdad? Pero si yo no sé, y yo tal vez también estoy cansada y me engancho y solo empiezo a pelear con el niño, los dos vamos a parar desgastando la relación mucho más de lo que hay que desgastar. Si yo trabajo en entender cómo voy yo a los lugares a donde voy. Y, por ejemplo, cuando yo tengo una junta directiva de una de las empresas donde estoy, yo siempre voy, ok, ¿quiénes van a estar ahí? Hago mi tarea en mí misma de, ok, esta persona va a estar reactiva a esto por esto, entonces, ¿cómo voy a trabajar esto si esta persona reacciona? Hay una persona ahí que yo sé que me miente. ¿Cómo voy a trabajar yo? Y por ejemplo, en ese caso, ¿cómo habla? Cuando alguien te está mintiendo en tu cara, ¿qué hago? ¿Verdad? Sin decirle, usted es un mentiroso, y decirle de todo lo que se va a morir. Ya aprendí. Entonces me quedo callada y lo miro y digo, ¿esa es su versión? Sí. Ok, y paso a la siguiente persona. Entonces, él sabe que me está mintiendo y que yo sé que él me está mintiendo, pero no le estoy diciendo mentiroso para no darle su terremoto de identidad. Claro. Entonces, pero todo esto viene cuando yo sé dominar. Lo que no se autodomina se autodestruye. Muy bueno. Que no se autodomina se autodestruye. Y entonces, si yo no aprendo a dominarme a mí, voy a parar. De repente un día voy a abrir los ojos y ya le grité a todo el mundo y arrasé con todo el mundo. ¿Por qué? Porque me lo tragué tanto. Y hemos visto amigas o gente que le ha pasado eso. Que de repente, ay, tan tranquilita y de repente un día se peleó con todo el mundo y le dijo a todo el mundo hasta que se iba a morir. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para tragarnos las emociones. Las emociones se nos pueden manifestar después en enfermedades. O sea, hay estudios que dicen, por ejemplo, que a veces una falta de perdón da artritis. O sea, hay correlativos. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología, una amiga estaba haciendo su tesis sobre el cáncer de seno en la mujer y ella empezó haciendo un estudio con 12 mujeres que habían no solo pasado infidelidades del hombre, sino se le habían quedado calladas y se la habían tragado. Empezó el estudio con 12 mujeres porque le pareció muy interesante. Para cuando terminó el estudio tenía 32. Casos de gente de mujeres que había, o sea, no estoy diciendo que ese sea el caso de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que tenemos por salud mental, por salud física, literalmente, si no sabemos
procesar, si no sabemos buscar los lugares seguros donde desahogar esos dolores, donde, entonces el cuerpo está diseñado para regresarte a, no, o sea, esto está Te mal. deja saber. El cuerpo siempre te va a dejar saber. Entonces, por ejemplo, yo, una época que estaba trabajando tanto que padecí una gastritis horrible. Y entonces llorando y después me puse a estudiar qué emoción estaba lidiando y decía miedo al futuro. Que la gastritis, y dicen, no, decía yo no le tengo miedo al futuro. Pero después me quedé pensando porque era una etapa donde yo estaba saliendo de la universidad, estaba entrando como a la vida laboral, había mucha incertidumbre. Exacto. Entonces, cuando yo aprendí eso, dije, ok, si es eso, ya sé por dónde orar. Entonces, todos los días empecé a pedirle a Dios que me ayudara a que ejerciera mi fe, a que yo tuviera certeza en Él, que lo único que yo necesitaba era tener certeza en Él y saber de que Él tenía el control de mi vida. Se me fue. O sea, los doctores me tendrían hasta el día de hoy tomando medicamentos. Medicamentos, sí. ¿Verdad? Y lo manejaste. Pero no, entonces cuando uno entiende, y entonces es un favor que se hace uno así como, ay, no, yo no tengo tiempo para estar lidiando con mis emociones. Es fundamental. Sí. Es por salud. Yo conozco mucha gente que ha tenido problemas graves de salud por no saber manejar sus emociones o por no querer, o por pensar a la vieja usanza que si las enterraba eso se iba a quedar atrás y eso nunca pasa. Ya. No pasa. Entonces, la emoción que sigue persistiendo, como cuando Judy estaba diciendo, a veces uno no se siente bien y no sabe por qué, pero ya sí podemos identificar, ok, es ira, o es, estoy brava, estoy enojada con tal persona, pero no podemos cambiar nosotros, hemos aprendido y estamos aprendiendo que no podemos cambiar el comportamiento ajeno, solo podemos cambiar el nuestro. Sí. Y si es una emoción que sigue persistiendo y nos sigue fastidiando, por decir, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo ideal sería siempre buscar un terapista, buscar un consejero, una persona que te ayude a desempacar eso porque va a haber mucho más ahí. Okay. Por ejemplo, estábamos oyendo, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, como perdona, como entonces tener a alguien que te acompañe en ese proceso para resolver las emociones que tú tienes, eso es fundamental. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que no tengo dinero para un terapista. Bueno, entonces busque una amiga, un lugar seguro. Todos necesitamos y todos podemos ser un lugar seguro. Yo tengo gente que dice, ay, no, que no me digan sus problemas porque yo no sé resolvérselos. Y la verdad es que no hay que resolverle los problemas a la gente. Escucharlos. Todo lo que la gente necesita y lo más terapéutico que hay en el mundo es sentirse escuchado. Claro, escucharlos. ¿Qué estaban haciendo Juan y María al pie de la cruz? No podían hacer nada más que estar acompañando. Y eso, solo eso ya es un llamado. Y solo eso ya es sanador. Saber que a alguien le importa lo suficiente para estar ahí escuchándote. Y saben que muchas veces uno ya tiene adentro la respuesta. Uno ya sabe que no, es que yo no perdono porque yo siento que si esta persona yo la perdono, se va a salir con la suya. Y al final, cuando uno se oye decir eso, ay, qué tonto. Dice, no, pues si él anda feliz ya con la otra, y yo ando aquí dándole 3 vueltas al hígado por lo mismo. Como un disco pues como- rayado. no, entonces le estoy dando más tiempo de mi vida de lo que le debería haber dado. Exactamente. Entonces, no, que se No, y a quede, veces hay que Dios le dé por El dónde. escucharnos nosotros en voz alta, nosotros mismos a veces nos escuchamos y como que digo, wow, eso estoy diciendo yo. A veces tengo hasta las propias respuestas, las tengo yo misma. es. Simplemente al poderlo hablar con alguien, uno puede como que no solo desahogarse y sentirse mejor, sino también hasta encontrar dentro de uno mismo las respuestas que está buscando. Como yo me acuerdo, perdón, no te quise interrumpir, una vez que me preguntó mi mamá, porque estaba yo en una situación y también me sentí así, que no sé qué hacer, y me dijo ella, ¿tú qué le dirías a alguien, a otra muchacha que esté pasando lo mismo que tú? Entonces eso me hizo verlo de una perspectiva diferente y como dices tú, o sea, saber de que por veces uno mismo ya tiene la respuesta, pero estás tan enfocado en la emoción que no te deja ver la solución. Y eso que estás diciendo es súper importante porque a veces lo que pasa que es que nos enamoramos de nuestro rol de víctima. Terrible. Y eso es lo peor que se puede hacer. Una persona no puede tener una vida victoriosa y ser víctima al mismo tiempo. No hay forma. Wow. ¿Victoria o victimismo? Ajá, una de dos. Y entonces, pero lo increíble es que hay muchas personas que sabiendo eso, igual están tan cómodas en su papel de víctima que no quieren salir de ahí. Claro. Y entonces yo he conocido
por ejemplo, mujeres, que el hombre le fue infiel. Y entonces el hombre está casado con otra persona y no sé qué, y ellas siguen Todavía dándole lo la vuelta a Ha lo tenido mismo. 3 matrimonios. Porque, ella. porque su identidad está alrededor de yo fui la víctima de él. Y se acomodan. Y el problema es que cuando nos acomodamos en un lugar, ya no salimos de ahí. Ya, ¿no? Entonces es un tema de motivación. Entonces, nadie dice, ay, no, sí, yo soy víctima. No, o sea, la gente se dice soy víctima, pero no se da cuenta que se enamoró de ese rol. Uf, Y esta es la cosa, estamos a una decisión de no ser víctima. sí. Porque yo puedo pasarme la vida diciendo, no, es que el fulano me hizo, la sutana me dijo. Y saben que lo único que hago es alimentar una amargura, alimentar realmente resentimientos. Muy dañino. Y al final, miren, es como que si nosotros adentro de nosotros tenemos una plantita. O sea, va a crecer si tú le das la luz necesaria, la agüita necesaria, pero si solo le das veneno, lo vas a matar. Claro. Y mucha gente, conocemos todos, gente que ha sido amargada, porque es que a mí, hace 50 años, el papá de mis reviven. hijos, ay, lo señor, reviven. Se quedan trabados y se quedan ahí. ahí. Yo conozco hombres de 50, 60 años que siguen echando la culpa que su papá era alcohólico. Y sí, fue horrible, fue un trauma, qué difícil. Pero si usted ya tiene 54 años, no me diga que No, le sigue echando la culpa a tomar él. una Pero fue decisión. que su identidad la construyó alrededor de ser la víctima de esa persona. Entonces yo sé que es duro. Y yo no quiero dejar, porque hay Minimizar, traumas, ¿no? minimizar esos traumas, Yo sé porque que hay no. traumas muy severos y yo he trabajado con gente con traumas muy severos. Y por eso es de que hay que buscar la ayuda. Pero al final es una decisión. Uno de los momentos más poderosos de mi vida fue, yo estaba dando una conferencia, me acuerdo en Guatemala, en un hotel grande, para la Cámara para la Cámara de Comercio, y era un tema de liderazgo para mujeres y todo eso. Cuando todas se van, ya es que siempre se queda alguien que quiere hablarte, no sé qué. Y va conmigo una chica que me dice, yo te quiero agradecer, todos los días, ay, pues muchas gracias, que la foto, que no sé qué. Y me dice, yo siempre le he dicho Magda, porque nunca me dijo su nombre, pero yo tengo su cara y algún día la voy a encontrar. Pero ella me dijo que ella había, es una de las historias más difíciles que he oído, porque ella me decía, cuando yo nací mi mamá no me quiso y me dejó con mi papá y se fue. Y mi papá no sabía qué hacer conmigo. Entonces me vendió a un prostíbulo en una de las aldeas allá. Y ahí crecí, me dijo, deshaciendo y aprendiendo para comer. Cuando tenía, creo que 14, 15 años, llegaron unos misioneros de Estados Unidos y le dieron la oportunidad de salir de eso. Y ella la tomó y ella rehizo su vida. Y me dice, yo ya tengo unas tiendas, ella tiene tiendas y tiene su esposo, me enseñó la foto de su esposo con sus hijos ya casados. O sea, y digo, si esta mujer Sí. logró hacer esto, a mí que no me diga la gente que no puede. Eso. Victoriosa y no víctima. O es como cuando conocí a Nick Vujicic, el muchacho que no tiene brazos. tiene brazo. Y uno lo mira y dice, no. Y me dice, porque él te mira, o sea, parte de su rol es que él te mira cuando tú estás hablando y dice, si yo no tengo excusas, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué excusa podemos tener nosotros? Entonces, al final sí digo, sentirnos víctimas es una decisión. Es una decisión. Y trabajar nuestras emociones para que nosotros podamos salir de ahí y tomar acción, lo que tú decías, Joe. Porque yo siempre termino todas mis conferencias con, bueno, yo ya les dije todo lo que yo siento que les puede ayudar, pero ¿qué hagan ustedes con Ahora, eso? Ya es cosa de ustedes. claro. Porque no es el conocimiento es poder, es mentira. El conocimiento aplicado es poder. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Sí. Eso. Y muchas veces por eso hago que la gente haga diarios, haga tareas y busque a alguien a quien rendirle cuentas, porque a veces somos muy buena gente con nosotros mismos y se nos olvida y ya pasó un mes y ay, se me olvidó, ¿verdad? ¿A quién le vas a rendir cuentas? ¿Cómo va a ser tu proceso? Porque para cambiar necesitamos procesos, no es un evento. Entonces, todas esas cosas las podemos encontrar si somos intencionales en buscar esa vida que sabemos que Cristo murió por darnos a todos. Me encanta lo que compartiste porque le contaba yo a las chicas, a las vidas y plenas, que en nuestro planeamiento, en nuestra reunión, que el momento más duro de mi vida fue el día después de que muere el niño, mi hijo, porque yo decía, ¿cómo me voy a parar de la cama? Y esa decisión fue la decisión más fuerte que yo he tomado. Sí. Pero realmente uno sabe, y si uno se conecta con uno mismo y sus emociones y las escucha, nuestra propia inteligencia emocional, uno la tiene y a veces solo necesitamos acompañamiento. Así es. ¿Sabes que eso es lo que más me ayudó?
era la gente que no estaban necesariamente aconsejándome de nada, simplemente venía a acompañarme porque adentro simplemente yo tenía que escuchar y tomar acción. Así es. Esto es de muchísima ayuda para nosotros y nos equipa un montón. Me gusta algo que mencionaste de la victimación, porque a mí me ayudó mucho porque por veces yo creo, ¿verdad? Puede ser que esté equivocada, que muchas de las personas que están en ese estado no se dan cuenta hasta que alguien se los hace ver, que esa fue mi situación. Y me acuerdo que algo que me ayudó mucho que escuché, que me dijeron, o sea, ya te robaron esto y con eso te robaron también el poder de decir, yo puedo decidir cambiar el ritmo o la dirección de mi vida. No, eso también te lo robaron. Ahora, eso sí lo puedes tomar. Y decir, ok, eso lo tomo de nuevo. Tengo yo el poder de decidir cambiar. Y algo que me gustó que me dijo mi niño de 17 años, dice, el amor, el self-love, el amor propio más bonito que te puedes dar es el perdonar. Porque al perdonar te estás sanando, no nada más emocional, pero como decías tú, aún físicamente. Sí. O sea, es la manera que te puedes demostrar amor a ti mismo más poderosa. Y solo tú te puedes dar ese amor. Exacto. Es una clase de amor ese regalo nada más tú te lo puedes dar. Sí. Así es. Sí. Así es. Bien poderoso. Si tuvieras que darnos 3 pasos o tres tips para que empecemos, todos los que están viendo ahorita en la televisión, a caminar en ese proceso de inteligencia emocional, ¿cuáles serían? Bueno, yo pienso que lo que se escribe con la mano se procesa con el alma, digo yo. Sí. Entonces, cuando nosotros logramos escribir, ok, yo de verdad nunca me he puesto a examinar mis emociones. ¿Cómo le hago para empezar? Ok, empezar a llevar un diario de emociones. Ahora hasta hay apps donde puedes llevar cómo van tus emociones en el día. O sea, ahora hay apps para todo. Creo que para mí, en mi caso personal, llevar un diario de gratitud por mucho tiempo me ayudó. Y no tiene que ser aquella cosa como que la carta, no. O sea, 3 cosas puntuales. Había días que solo puedes, o sea, bueno, mi salud, mi esposo y mi perro, o sea, pero es algo. Y tratar del día siguiente. Pero lo que pasa es que ahí es donde literalmente tu cerebro cambia. Porque tu cerebro empieza a buscar lo bueno de tu día. Y entonces empiezas a poder normalizar muchas cosas en tu día. Este es un tema tal vez como de neuroplasticidad, es más complicado, pero se entiende cuando hay un tubo de paso, ¿verdad? Cuando uno cierra una llave de paso, que es la tubería que lleva agua. Ok. Literalmente, tú no puedes estar con emociones negativas y agradecido al mismo tiempo. Y los reto a que lo busquen. Yo lo aprendí de la doctora Caroline Leaf y nunca se me olvidó. Porque yo dije, no, eso no puede ser cierto. Y de ahí lo probé y es cierto. O sea, si tú estás muy negativa, pero empiezas a agradecer, tu cerebro no puede pasar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es como una llave de paso que impide que pase lo negativo y que pase lo positivo. Entonces, buscar ejercer esa gratitud, que es algo que hay que buscar, porque todo el mundo, no, yo soy agradecido. Si nadie te dice que es ingrato en su vida, nadie, pero todos somos quejosos. Entonces, murmurando todo el tiempo. Entonces, busquemos, cada día Dios te está dando regalos. Exacto. Pero hay que estarlos buscando, porque si yo vivo en mis pensamientos solo pensando lo malo, lo que me dijo, lo que la fulanita me hizo, la tipa que me debe dinero, el fulanito que yo sé que, si yo vivo en eso, no voy a poder ver más allá las bendiciones que Dios tiene. Y todos los días, incluso los días más difíciles, ¿verdad? Yo me acuerdo días que después de que murió mamá de cáncer, entonces yo no me quería ni levantar. Y así como abría los ojos y, ¿cómo me voy a levantar? Y me acuerdo, y por eso quiero tanto a mi perrito, porque tengo un perrito que me ladraba hasta que lo sacaba, porque ese no perdona. Hacía que lo sacaba. Y entonces lo sacaba. Pero al sacarlo, yo me empecé a decir, ok, voy a buscar las flores más bonitas de hoy. Voy a buscar el pajarito más bonito hoy. Y entonces eso empezó a trabajar en mí, en buscar cosas buenas cada día, aunque había pasado una pérdida fuerte de mi mamá. O sea, condicionar nuestra mente es algo que nosotros podemos trabajar, pero empieza con pasos de acción y ser intencional y saber que yo valgo la pena. Que ese amor propio solo tú te lo puedes dar. Yo te puedo querer mucho, pero no lo puedo hacer por ti. Ustedes pueden querer mucho a sus hijos, pero no lo pueden hacer por ellos, porque al final es algo que a cada uno de nosotros nos es dado,
yo tengo que cuidar a la Carolinita interna y tú cuidas, porque es un amor que nadie más te va a dar. Claro. Solo tú te lo puedes dar. ¿Tú crees que, ahorita que mencionabas que hay ciertas cosas que son más complicadas neurológicamente hablando, ¿tú crees que los pensamientos negativos de cierta manera suelten como tóxicos en nuestro Totalmente. sistema? Y igual lo positivo, o sea, como que te da claridad y te hace sentir como que hasta puedes respirar mejor, ver más claramente. ¿Tú crees que eso es una realidad? Totalmente cierto. Hay muchos estudios que comprueban eso. Y es que lo que pasa es de que al final somos energía. O sea, el Señor nos dio un soplo de vida. Somos energía. La energía que tú llevas es lo que atraes. Es como las frecuencias de radio. Si yo voy en una frecuencia, yo voy a atraer a la gente en esa frecuencia. Si mi frecuencia es baja, ahí voy a atraer. Si mi frecuencia es alta. Si yo trabajo Literalmente. en estar buscando cosas buenas, cosas positivas, se abren puertas, conozco gente linda. O sea, esas cosas van pasando y uno dice, ay, pues que de repente todo se alineó. No, porque yo me estoy posicionando para buscar esa positividad. Eso sí, si Para si buscarlo, estás Linda. atrayendo negatividad, hay que checarse, evaluarse uno, ¿verdad? ¿Por qué estoy atrayendo esto? Excelente pregunta. Yo soy muy coach, yo siempre... Porque si no le diría, ¿y por qué haces eso, verdad? Pero ese ya es otro show. Preguntando tú misma. Sí, ese es otro show. Porque es que al final todo lo tenemos, o sea, hay veces que lo que nos falta es parar para calibrar y saber por qué estoy pasando. Tuve una época donde de repente yo me di cuenta que estaba como que atrayendo gente como muy quejosa y muy así, y yo así como... Esta no soy yo. No Ajá, quiero ser. pero no... O sea, ustedes me miran aquí. Quiero quedarme aquí. Soy un primo. Dios ha trabajado. Esto ha sido En un mí trabajo. también, mucho. Y eso ha sido trabajo. Y por sigue. eso me gusta también la forma que hace de encanta. psicología todo esto de Tony Robbins, porque él siempre dice, o sea, tú escoges y tú creas lo que tú quieres ser. Y cuando yo entendí eso, dije, no, yo con la ayuda de Dios, yo puedo... ¿Cómo se mira la Carolina que yo quiero ser? ¿Verdad? Y yo lo pensé en amistades, en estar rodeada de la gente que yo quería, en seguir aprendiendo las cosas. Cuando yo me divorcié y fue toda una etapa, dije, no, yo primero me voy a enamorar de mí misma. Así es. Porque si no es como irle a vender a alguien algo que yo sé que no Ni tú funciona. misma lo O compras. sea, si yo misma lo compro, Tenemos que tener ese amor propio. entonces tener ese amor propio, que eso podemos hablar en otro programa de cómo se construye, porque el amor propio se puede construir. Así es. Es más fácil de lo que pensamos. Así es. Aunque usted no lo crea. Gracias. Pero ir trabajando en nuestro amor propio. Entonces, yo me enfoqué en eso. Dije, voy a hacer lo que Dios me hizo para hacer, porque en ese tiempo tenía las fundaciones, yo estaba trabajando en eso. Y Dios, de alguna forma, si Él quiere que me vuelva a casar, Él mira de dónde se saca el santo hombre de Dios que me va a tener paciencia. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero yo no hubiera podido reconocerlo a Él si yo no hubiera tenido la sanidad en mi corazón. Claro. Haber aceptado también, porque es fácil decir, ay, es que mi ex fue esto, esto y esto. Pero, ok, ¿qué de mí? Lo atrajo a él. Ajá. Eso. ¿Qué de mí estaba en esa relación, en un punto en que yo acepté esa relación? Exacto. Entonces yo no lo entendí vi. que yo estaba en un rol de ese mismo chip que me hacía tener fundaciones, ir a ayudar a gente en el interior. Quería salvar a una persona que no quería ser salvada. Exacto. Tú habías permitido que esos procesos de sanidad y de sanación Así es. hayan tomado lugar. Así que estamos más que agradecidas de tenerte. Queremos hacer muchos más programas para indagar más y ya saben que esto de la inteligencia emocional es muy importante conocerla para poder manejar nuestras emociones porque influye en cómo nos amamos nosotros mismos y que lo que nos impide de escuchar esa inteligencia emocional en nuestra vida es la comodidad. Así que hay que tomar acción y tomar decisiones, chicas. Ya saben, juntas somos chicas más fuertes. Las vemos la próxima.